aquí. Hola. Hola José, ¿me puedes escribir si sí me estás escuchando bien? Yo te voy a enviar una invitación a ti, permíteme por favor. ¿Salió alguna cosa en la pantalla? Ah, tú me estás enviando una solicitud a mí. Déjame ver si yo la voy a aceptar. ¡Ay, ya! ¡Ay, José, ya pudimos! ¡Muy bien! Así es, aquí estamos. ¿Cómo estás? Así se aprende, así es esto, ni modo. Muy bien, muy bien. Gusto en saludarte, personas que te... Muchas gracias, José Berito. Gracias por estar aquí. Les quiero pedir un favor a los dos y a los que se vayan conectando. Ahí abajo donde escriben sus comentarios hay 4 simbolitos. El último simbolito se ve como una flechita así en diagonal. Si gustan darle clic, porque entonces la gente que ustedes tienen en Instagram, ustedes la van a invitar a que se unan, ¿ok? Así que déjenme a mí hacer eso también para invitar a los demás a que se unan. Hola Pau, ¿cómo estás? Si me ayudas dándole clic a la flechita en diagonal para invitar a tu gente, te lo voy a agradecer muchísimo. ¿Cómo has estado, José? Bien, bien, muy bien, Priscila. Aquí listo para platicar de este tema tan interesante del tarot. Oye, cuéntanos por favor un poquito sobre ti, sobre tu experiencia, ya cuántos años llevas Claro, este, interpretando el tarot. por supuesto. Bueno, como te había yo comentado en la entrevista que tuvimos anteriormente sobre el otro tema que tratamos, pues mi profesión es la de ingeniero industrial, pero siempre me he sentido muy inclinado hacia los temas ocultos, los temas esotéricos o como quieran llamarse, ¿no? Es decir, siempre he tenido ese interés. Y me acuerdo que desde muy joven, desde que tenía yo unos veintitantos años, pues una persona que me leía a mí en aquel entonces las cartas, en aquel entonces vivía en la Ciudad de México, y iba con una persona en un café que estaba ahí en la zona rosa y él me leía las cartas. Y un día se le ocurrió a él hacer un curso de tarot y me invitó. Y yo asistí a ese curso y la verdad para mí fue como que se me abrió la mente a una experiencia totalmente nueva. Y me interesé mucho y de hecho, pues creo que fui uno de sus alumnos más destacados en ese curso y después de que terminó el curso, inclusive me invitó a trabajar a mí en el tarot, en el café ese de la zona rosa. Ajá. Pero yo en esa época pues estaba muy metido en mi carrera y tenía muchas ilusiones en ese aspecto y todo, y le di las gracias y dije, no, por el momento no, pero te aseguro que voy a seguir con el estudio del tarot, y desde ahí me seguí en adelante, o sea, empecé a leer libros por mi cuenta, empecé a hacer lecturas, amistades, a conocidos, etcétera, en un plan así como de amigos más que nada. Y de ahí poco a poco fui conociendo cada vez más y más del tarot. Y hasta hace como unos 6 o 7 años, ¿no? Que ya me retiré yo de mi profesión, pues entonces decidí empezar a hacer las lecturas, pero ya a personas que ni conozco ni sé nada de ellas, ¿no? Empecé a hacerlo así y vi que pues se me facilitaba hacerlo, vi que podía yo hacerlo y de ahí pues ya me seguí de largo, ¿no? Y actualmente pues ya me anuncio por internet para que la gente me contacte. Yo hago lecturas presenciales y también hago lecturas por teléfono para los que no radican en Cancún. Wow. Oye, José, ¿y a qué edad fue que aprendiste cuando tomaste aquel curso? ¿Qué edad tendrías? Pues tendría yo unos 21 o 22 años, estaba ya muy joven y te digo, pero desde que tuve mi primer contacto con el tarot, pues yo me sentí muy identificado con ese tema, sentí que era algo que iba a formar parte de mi vida en algún momento, aunque yo no sabía cuándo, ¿no? Eso, obviamente pasaron muchos años para que yo empezara ya a hacer las lecturas a nivel comercial, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero siempre desde un principio sentí ese interés por ese tema de las cartas del tarot. Siempre me ha llamado la atención el aspecto de la adivinación, en general de todo lo oculto, ¿no? Oye, José, ahorita que mencionas la palabra adivinación, me gustaría que me platiques la diferencia de la idea, por ejemplo, que yo tengo y concibo del tarot como eso, como predictivo, y del terapéutico, que ese es el nombre de nuestra entrevista, tarot terapéutico. Claro. ¿Se lee el mismo tarot? ¿Cuál es la diferencia? ¿De qué se Bueno, trata mira, en esto? general no se puede desligar una cosa de la otra, ¿no? Es decir, el tarot puede ser visto desde
un punto de vista, digamos, más material, que sería, vamos a decir, el aspecto predictivo, es decir, que es el más conocido. Pero también se le puede dar un enfoque espiritual, porque los símbolos de las cartas del tarot también llevan en sí un conocimiento de tipo espiritual, ¿no? Entonces, todo depende de la persona a la que tú le estés leyendo las cartas. Si la persona simplemente tiene interés en saber cosas de tipo material, pues hablas tú de eso. Pero muchas personas en la lectura te piden algún consejo o te piden en general cómo está su vida o cómo pueden mejorarla, etcétera. Y es ahí donde entra el aspecto espiritual de las cartas del tarot. Entonces, el tarot tiene ya de por sí esos dos aspectos, vamos a llamarlo así, el aspecto material y el aspecto espiritual, que básicamente reflejan lo que es un ser humano. Es decir, los seres humanos tenemos un aspecto material que vendría siendo nuestro cuerpo y un aspecto espiritual. Entonces, se le puede dar el enfoque según la persona lo solicite o no lo solicite. Hay personas que están interesadas y hay personas que solamente quieren saber pues, lo material, ¿no? En el tarot, pues lo clásico, ¿no? Salud, dinero, amor, la pareja, trabajo, etcétera. Entonces, de cada persona se le da el enfoque, pero siempre existe en una tirada, los dos aspectos están visibles para el lector. Así que puedes desligar una cosa de la otra. Simplemente uno responde a las preguntas que uno hace, que la persona, que el consultante hace al individuo, ¿no? Al que está leyendo las cartas. El tarot en sí es algo tan antiguo como la humanidad misma, porque desde que el ser humano, yo creo que existió en la Tierra, siempre se han utilizado métodos de adivinación, siempre, ¿no? A mí me llamó mucho la atención cuando estuve conociendo la historia de Alejandro Magno, que él recurría mucho a lo que él llamaba los oráculos, bueno, a lo que en aquella época se llamaban los oráculos, que eran lugares como sagrados, me imagino yo que eran como templos, algo así, en la que las personas, la nobleza, acudían para preguntar algo sobre su vida, algo que fuera realmente importante. Y en ese oráculo, digamos, había pues un sabio, un sacerdote o alguien que conocía cómo funcionaba el oráculo. La persona hacía su pregunta y el oráculo respondía de alguna forma que solamente el que interpretaba podía decir cuál era la respuesta a la pregunta. Entonces, en realidad, ahí es donde empezó todo este asunto, ¿verdad? Del tarot, es decir, en esas consultas que se hacían a los oráculos. Posteriormente, pues ya el tarot, como cartas, se empezó a difundir a través de los gitanos por toda Europa, y ellos fueron los que le dieron, digamos, ya el aspecto predictivo a las cartas del tarot, pero se dice que la simbología de las cartas viene desde los egipcios. Algunos mencionan que viene de los egipcios. Entonces, en realidad no hay un consenso de dónde surgieron las cartas del tarot, pero digamos que fueron los gitanos los que lo llevaron, los que lo trajeron al mundo occidental, y desde ahí ya se empezó a usar como un instrumento para predecir el futuro. Okay. Fíjate que ahorita que mencionas esto de los oráculos, yo leyendo la Biblia en el Antiguo Testamento, sí, hay una parte, lo voy a buscar, no me acuerdo del versículo, donde justamente habla, el nombre creo que es Turín y Tumim, algo así, es como un jueguito de palabras, y era un oráculo, porque iban y consultaban y entonces lo tiraban, y si caían como de cierta forma era como un sí, y si caían de otra forma era como un no, correcto, ¿no? Y entonces yo me acuerdo desde mi perspectiva cristiana que yo decía, bueno, y entonces, ¿por qué están tan peleados con la idea de todo esto y se ve como adivinación, como ajeno a Dios, incluso como contrario a Dios, ¿no? sí. Todo esto, si en el mismo Antiguo Testamento la gente acudía y pensaba en esto, ¿no? Como una herramienta de autoconocimiento, ¿correcto? O sea, para eso funciona el tarot actualmente. Exactamente, porque la forma como, en realidad no sé por qué las religiones o específicamente la religión católica, en qué se base para decir que es algo malo, ¿no? Es decir, no quiero entrar en esta discusión, pero No, claro. digamos, el tarot
pues es una herramienta, como tú dices, de autoconocimiento. El protocolo, al menos que yo sigo cuando una persona viene a una lectura conmigo, es primero yo le pido que me explique qué es lo que quiere saber, por qué vino a una lectura, es decir, que me diga cuál es el tema que quiere que tratamos. A veces la gente te dice, no, pues yo en general, no quiero saber en general cómo me va a ir. Sin embargo, a mí me gusta ser más específico. Ok, vamos a hablar en general, vamos a ver de tu trabajo, qué quieres saber. ¿Te va bien o te va mal? En cuestión de dinero, ¿te va bien, te va mal? ¿Qué es lo que quieres preguntar con tu pareja? ¿Estás bien o estás mal? ¿O quieres saber cómo va a ir tu relación de pareja, etcétera? Me gusta que la persona defina en su mente lo que quiere saber. Es importante. Si regresamos al tema del oráculo, la persona no llegaba al oráculo y decir, pues a ver, dime lo que quieres, oráculo. No, o sea, no funcionaba. No, claro. No, tenía que llegar y decir, yo quiero saber, a mí me preocupa este tema y quiero saber una respuesta acerca de esto. Entonces, lo mismo hago yo con las personas cuando vienen a lectura conmigo. Les digo, definan primero qué es lo que quieren saber. Una vez que han definido lo que quieren saber, yo les pido que cierren los ojos y hagan una concentración y pongan en su mente exactamente lo que quieren saber, el tema que quieren saber y la pregunta que quieren hacer con respecto a ese tema. E inclusive yo pido ayuda a los guías espirituales. Yo soy de la creencia de que todos tenemos guías espirituales que nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida, y yo pido ayuda a los guías espirituales de la persona que consulta para que a través de la lectura del tarot le den las respuestas que andan buscando. Y eso hace que empiece a haber una conexión entre el lector y el consultante. Porque en el momento en que la persona empieza a escoger las cartas para poder recibir la respuesta a la pregunta que hizo, empieza a entrar, vamos a decir así, en juego la magia del tarot. Como que las manos de la persona se dirigen a las cartas adecuadas y, no sé, de alguna forma mágica, las cartas que la persona selecciona hablan del tema que precisamente más le interesa a la persona. Entonces, eso es algo que yo siempre he visto. Nunca he visto que la persona pregunte algo y salgan cosas que no tengan nada que ver con el tema que le preocupa a la persona. Generalmente es así. O sea, hay una correlación entre las cartas que la persona escoge y el tema que le preocupa. Entonces, la función ya del lector es simplemente interpretar lo que dicen las cartas que la persona escogió para poderle dar la respuesta, ¿verdad? Es simplemente una interpretación de los símbolos que aparecen ahí. Haz de cuenta que las cartas, pues son como jeroglíficos o de esos que tenían en Egipto, pero transmiten un mensaje, ¿no? Tienen una connotación, tienen un significado. Entonces, cuando tú ves todas las cartas que escogió la persona, de alguna manera están reflejando la realidad actual de la persona y hacia dónde va la vida de esa persona, porque ese es ahí donde entra el factor predictivo del tarot. En base a la realidad que está viviendo la persona en la actualidad, se puede predecir hacia dónde va esa persona si las circunstancias siguen más o menos iguales en la vida de esa persona. Obviamente, si hay cambios drásticos y la persona toma decisiones drásticas, las condiciones también van a cambiar. Pero de hecho, lo que la persona está haciendo en la actualidad va a influir en el futuro de esa persona. Es ahí donde interviene el aspecto predictivo del tarot. Es decir, lo que estás sembrando ahorita es lo que tú vas a cosechar más adelante. No tiene por qué ser diferente, ¿no? A menos que venga algún acontecimiento que cambie por completo las cosas, pero eso es poco común. Por lo general, lo que demuestran las cartas en el presente te va a llevar a un posible futuro, ¿verdad? Que no necesariamente es determinante, puede cambiar ese futuro, porque siempre tenemos el libre albedrío de decidir, ¿no? Pero al menos te da una visión de hacia dónde vas si las cosas continúan como están. Oye, ahorita que mencionas eso, estoy pensando en este psicólogo y psiquiatra Carl Jung, que él estudiaba astrología, tarot, o sea, todo lo que tiene que ver simbología para entender la parte del subconsciente del ser humano. Tal vez una perspectiva más psicológica, pero él definitivamente estaba abierto a decir, no, o sea, aquí hay más que la teoría de Sigmund Freud y cosas por el estilo. Sí. Entonces me llama la atención que él decía, y quiero saber qué piensas tú,
que las cartas y los símbolos representan al inconsciente colectivo, que por eso sí tiene, o sea, es como que tu subconsciente se comunicara con ese inconsciente colectivo y salgan los símbolos como que tu mente necesita que tú veas, como un espejo, ¿no? De mira, esto es lo que hay en ti, Sí, obsérvalo. sí, mira, si tú miras en conjunto las cartas del tarot, hablan en general de la experiencia humana en todas sus facetas. Entonces, desde ese punto de vista podemos estar de acuerdo con Jung de que, pues, efectivamente, representan, digamos, el inconsciente colectivo. Pero cuando se hace una lectura a una persona, yo diría que más bien las cartas que la persona selecciona representan el inconsciente, el subconsciente de la persona que está consultando. Claro. Más el subconsciente de la persona es el que se ve reflejado, porque muchas veces cuando tú le empiezas a dar a la persona la interpretación de lo que estás viendo en las cartas, a veces la persona ni siquiera sabía que había eso en su interior. Sin embargo, las cartas lo están reflejando. Por eso te digo que cuando la persona selecciona sus cartas, en realidad es el subconsciente de la persona Exacto. sacando las cartas, ¿entiendes? Entonces es su subconsciente el que va a hablar. Son sus guías espirituales, si es que creemos en esos, los que van a darle un mensaje a la persona que necesita saber en ese momento para ayudarse o para tomar una decisión en su vida en ese momento importante, ¿no? Por el que está pasando. Porque generalmente la mayoría de la gente viene cuando tiene algún problema, es decir, la gente no viene a una lectura cuando todo está bien, ¿no? Es decir, generalmente cuando hay algún problema es cuando vienen a consultar. Entonces, la guía, consejo, ¿no? Podríamos decir que el subconsciente perdón, que el tarot, para quienes no crean en guías Ah, espirituales, que el tarot es como una forma de que tu subconsciente te está mostrando una información que necesita volverse consciente. correcto, así es, totalmente. Si no le quieres llamar guía espiritual, no le llames guía espiritual, pero el subconsciente viene siendo como un guía para nosotros. Así es. Ok. Ok, digo, para que quienes nos vean, independientemente de la postura que tengan, lo puedan digerir de distintas maneras y no se cierren al decir, ay, no, ya están hablando de guías espirituales, no. Si lo quieren ver desde un aspecto más psicológico, es el subconsciente, tu propio subconsciente, hablándote a ti mismo Sí, para que veas o afrontes algo que necesitamos volver conscientes de la situación por la que se acude a leer el tarot. José, ¿cuántas formas hay de leer el tarot? ¿Cuántos tarots hay? Porque me puse a investigar y veo que hay bastantes. sí, hay una gran variedad. Es decir, se habla de que el tarot más puro es el tarot de Marsella, ¿no? Que es un tarot muy antiguo. Pero yo en lo personal prefiero usar el tarot que se llama Tarot Rider, que se creó alrededor del año de 1900 por una persona de apellido White y que, digamos, reunió, digamos, todo el conocimiento que había del tarot y lo juntó en una baraja que se le llama la baraja del Rider. Y prefiero usar esa baraja porque tiene una simbología que es de muy fácil lectura, que no solamente lo puede entender el lector, sino también la persona a la que le estás leyendo. Tú le puedes mostrar la carta y decirle, ¿qué te transmite a ti esta carta? Entonces la persona ve la carta y automáticamente algo percibe en la carta porque es muy, muy simbólica, es muy visual. Entonces tú ya le puedes decir, esta carta exactamente simboliza esto. Entonces la persona como que agarra confianza y te cree más en lo que le estás diciendo porque ella está viendo lo que simboliza la carta, ¿no? Entonces yo prefiero utilizar ese Tarot Rider. Para mí es el más fácil, como te digo, de leer y también de entender por parte de la persona. Es decir, es un tarot que consta de 78 cartas, de las cuales 28 se les llama arcanos mayores y el resto son los arcanos menores. Los arcanos mayores, bueno, la palabra arcano significa misterio, o sea, Ok, es como un mensaje misterioso que te da la carta. ok. Entonces eso significa arcano. Y los arcanos mayores, digamos, como que tienen más fuerza que los arcanos menores. Cuando tú haces una lectura, primero te fijas cuáles son los arcanos mayores que aparecen en la lectura de esa persona, porque son los aspectos más importantes de su vida que quiere resaltar la lectura. Y ya después te basas en los arcanos menores que dan información adicional, pero que son menos importantes que los arcanos mayores. Y en conjunto los dos hacen una lectura completa.
La forma como se lee, pues depende de cada quien. Cada lector tiene su forma de leer y cada persona aplica sus propias técnicas. Algunos te piden que saques determinado número de cartas, otros otro número de cartas. Yo para la lectura inicial pido que la persona seleccione 21 cartas. Las 7 primeras para mí representan un poco el presente, el pasado, perdón. Las siguientes 7 el presente y las últimas 7 el futuro. Y así es como las cartas responden, ¿no? Y después ya si la persona tiene preguntas con respecto a lo que la lectura general le dijo, entonces ya se le pide a la persona que haga específicamente la pregunta y que yo les pido que saquen por lo general entre 5 y 7 cartas, dependiendo de la complejidad de la pregunta, y en base a las cartas que saca la persona una vez hecha la pregunta, yo le doy una respuesta. Esa es la forma como yo leo las cartas. Cada Y lector yo, tiene su... eso te quiero preguntar, porque mientras estuve investigando, José, vi que incluso el acomodo de las cartas existen distintos estilos, uno casi como en cruz, otros que proponen 3 filas largas. ¿Eso a qué se debe que haya estos diferentes Bueno, estilos o métodos? del tiempo, pues se han creado diferentes tiradas, quizá en base a la experiencia de las personas que iniciaron leyendo las cartas del tarot. Bueno, determinaron, digamos, que esta tirada es mejor para el amor, otra tirada es mejor para las cuestiones de trabajo. Hay tiradas que solamente son para un sí o un no, si eso es lo que único que buscamos, ¿no? Porque a veces la persona pregunta, yo solamente quiero que me digan un sí o un no con respecto a esta pregunta que tengo. Entonces, a veces con una sola carta, con 2 o 3 cartas, podemos determinar si la respuesta es sí o no. Pero siempre como Oh, todo está basado en las cartas que uno selecciona. Para mí eso es muy importante. Inclusive cuando yo leo por teléfono, ujú. yo le a la persona un diagrama en el cual están los números de las 78 cartas y la persona me va diciendo por números, quiero esta carta, etcétera, etcétera, pero es la persona la que selecciona las cartas, porque si yo selecciono las cartas en una lectura por teléfono, muy probablemente las cartas van a hablar más de mí que de la persona, ¿entiendes? Pues para mí es Ok. importante que la persona la que escoja, siempre. Oye, José, ¿y has alguna vez en tu historia dicho a un cliente, sabes que hoy no te voy a leer las cartas porque a lo mejor tú no te sientes que estás en un buen momento? O sea, ¿influye en algo el estado emocional de la persona que lee el tarot? Sí, por supuesto que sí. Yo siempre trato de estar preparado. Tú sabes que yo practico meditación, entonces todos los días hago meditación por las mañanas y siempre trato de mantenerme en un estado de tranquilidad porque no sé en qué momento me puede llamar alguien para hacer una lectura. Obviamente si estoy ocupado haciendo otra cosa o tengo un rollo muy fuerte en la cabeza, pues digo que ese día no voy a leer o lo que sea, ¿no? Pero en general sí trato de mantenerme en un estado. Es muy importante que el lector siempre esté en un estado de tranquilidad, porque de lo contrario, la lectura que él haga no va a ser la más adecuada. Pero esto también se aplica al consultante. Yo por eso ¿Ok? siempre el consultante que primero llega a la lectura, se relaje un poco, se calme. Si está nervioso, trato de calmarla, decirle que no es nada misterioso ni nada peligroso lo que vamos a hacer y ya una vez que la persona se calma le pido que se concentre en lo que quiere. Esto es muy importante porque yo he visto que a veces cuando la persona viene con la mente muy alterada, que no sabe ni qué quiere, que no sabe ni dónde está parada, pues la lectura también es caótica y es muy difícil para el lector realmente dar una respuesta. Ok. O sea, todos los sentimientos y pensamientos confusos del consultante se reflejan. Por supuesto. Y se vuelve caótica la lectura porque no puede uno ver bien qué es exactamente lo que está sucediendo. En cambio, si la persona se centra en la pregunta, las mejores lecturas es cuando la persona a veces te dice, yo solamente quiero saber esto, a mí solamente me interesa esto y háblame nada más de esto. Y la lectura es clara y simple. Pero cuando la persona viene y te lo dicen así sinceramente, yo no sé ni qué preguntar, pero me siento muy mal, siento que estoy pasando por una mala racha en mi vida y quiero que tú me digas qué puedo hacer para mejorar. Entonces se complica la lectura porque la persona no tiene claridad mental tampoco, ¿entiendes? Entonces, las cartas reflejan eso, vuelvo a lo mismo, reflejan lo que hay en el interior de la mente de la persona. Si una persona solo quiere ir por curiosidad, Pues tampoco lo recomendaría yo mucho.
porque hay que tratar con cierto respeto a este ritual, vamos a llamarle así, de la lectura de cartas, ¿verdad? Así como los antiguos iban a un oráculo con respeto y no a cualquier persona se le permitía ir al oráculo a preguntar algo, e inclusive a veces tenían que ayunar un poco o hacer algún ritual de limpieza antes de entrar al oráculo. Bueno, pues en la actualidad los lectores no hacemos eso, pero sí pedimos que por lo menos haya un respeto a la lectura de cartas y de que la persona venga cuando realmente necesita una ayuda, una guía, cuando está pasando por algún problema, que necesita, digamos, tener una visión un poco más amplia del problema para tomar una decisión, porque finalmente el tarot, su mayor utilidad es eso, cuando estamos ante una disyuntiva, tengo que decidir entre dos cosas de cualquier tema que se trate, el tarot te da una visión amplia, no es que vaya a decidir por ti, pero te pone los pros y los contras de cada camino para que la persona pueda decidir con mayor seguridad lo que quiere hacer, ¿no? Entonces, te voy a poner un ejemplo. Yo hace como, te comenté que me cambié de casa hace como un mes aproximadamente, y Sí. yo estaba muy dudoso. Me quería resistir a la idea de cambiarme de casa y quería yo aguantar en el lugar donde estaba yo antes hasta donde se pudiera, casi casi que hasta donde fueran y me sacaran, ¿no? Entonces pedí ayuda al tarot, dije, quiero saber si me cambio de casa, cómo va a ser el resultado. Y realmente el resultado que vi fue excelente, ¿no? Entonces eso a mí me dio una tranquilidad absoluta y de hecho así fue. O sea, ya una vez que pasé por los problemas que todo el mundo tiene cuando se cambia de casa, el cambio Claro. fue para mí mucho mejor. O sea, yo me siento mucho mejor en el lugar en el que estoy actualmente que donde estaba antes, ¿no? O sea, el tarot me dio esa perspectiva de como diciéndome no tengas miedo, anímate, lo vas a hacer bien y al final el resultado va a ser bueno, ¿no? Entonces, cuando uno tiene realmente una disyuntiva o una situación difícil en su vida, el tarot sirve para eso. Por eso te digo que hay que tratarlo con respeto y no simplemente asistir como para nada más ver a ver qué sale o a ver qué pasa, ¿no? Con la lectura. Es decir, siempre debe de haber algo importante para nosotros en esa lectura. Entonces, ¿te puedes leer tú mismo el tarot? Sí, hay personas que dicen que no, pero yo pienso que sí. O sea, si tú ves a las cartas de la manera más objetiva posible, es muy posible que sí te puedas leer a ti mismo. A veces interviene mucho en las lecturas lo que uno desea y se puede ver reflejado, vamos a decir, en las cartas. Pero las cartas no mienten, o sea, las cartas, según las cartas que aparezcan, si tú las interpretas de una manera objetiva, como si se las estuvieras leyendo a otra persona, las cartas te van a dar una respuesta a ti mismo también. Oye, escuchaba, no sé si eso tenga algún sentido, que también tiene un significado cuando las cartas salen como al revés, o sea que no ves el dibujito así tal cual, sino como invertido. Correcto. Yo cuando empecé a leer las cartas, quizá por comodidad, por facilidad, empecé a leerlas todas al derecho porque es más sencillo. Pero después una persona con la que yo pues me comunicaba constantemente y me daba consejos, me dijo, te estás perdiendo de algo muy importante, las cartas se deben de leer. Se debe permitir que las cartas salgan tanto al derecho como al revés, porque eso te va a dar a ti mayor información que si solamente las lees al derecho. Y entonces empecé a leer así, empecé al derecho y me di cuenta que tenía razón esta persona. La información que obtenía era mucho, mucho más precisa y más amplia. Entonces sí, hay que poder leerlas al revés y al derecho. Ok. Entonces, digamos que cambia el significado, la misma carta, pero que te salga invertida. Sí, puede cambiar el significado o a veces te puede decir que eso se va a dar, pero que va a tardar un poco de tiempo, por así Ok. decirlo. ¿Entiendes? Okay. ¿Recomiendas, José, hacer preguntas para el consultante que nada más vayan buscando respuestas de sí y no? ¿O sí recomiendas que piensen en el tema, pero que busquen como que les arroje más información, más allá de un sí o de un no? Sí, por supuesto, siempre es mejor dejar abierto a que el tarot, digamos, muestre todas las posibilidades, ¿verdad? Que es simplemente un sí o un no. Entonces siempre es bueno dar esa opción de que sea un tema más amplio a tratar, porque como te digo, a veces cree que sabe, digamos, lo que necesita saber, pero
cuando se echan las cartas, se entera de que hay cosas que no había tomado en cuenta, ¿entiendes? Porque estaban ahí en su subconsciente ocultos quizá, y cuando el lector empieza a descifrar las cartas se da cuenta de que muchas cosas no las había tomado en cuenta. Entonces, por eso siempre es bueno dejar abierta la posibilidad, no solamente pedir un sí o un no. Sí, siempre es mejor dar opción a que el tarot dé más información más que un sí y un no. Claro que muchos utilizan esa tirada de cartas del sí o no por lo fácil, pero no es lo más. No es lo más. Te, em, ¿Tú estás, digamos, en tu experiencia de acuerdo o lo practicas, el leer el tarot no solo para la persona, sino como, digamos, cómo le va a ir a México este año, ¿no? Cuando estamos arrancando, cambiando de, digamos, ahora del 2023 al 2024, puedes sacar una tirada y decir cuál es como lo que se previsualiza para nosotros como colectivo, como país. ¿Eso es algo que tú haces? ¿Es algo que sí se puede hacer? Yo en lo personal no lo hago y te soy franco, pero esa es una opinión mía. A las personas que yo he visto con mucha experiencia en lectura de cartas, cuando hacen ese tipo de predicciones, la mayoría de las veces se pueden equivocar. Y de hecho se equivocan. Entonces no me parece que sea una herramienta muy confiable. Habrá veces que sea es verdadero lo que salen en las cartas, pero muchas veces la interpretación varía mucho. ¿Por qué? Porque primero un país pues no puede seleccionar sus cartas. Vas a tener que seleccionar las cartas. Por ejemplo, si quieres saber qué va a pasar en una ciudad determinada, tú dices, bueno, pues voy a estar tirado para ver qué va a suceder en tal ciudad. Entonces uno como lector las cartas y las saca. Ya desde ahí hay, digamos, una interferencia, ¿no? Que es tu propia energía la que va a estar sacando las cartas. Entonces, ya lo que va. O sea, entonces, es un riesgo, es un riesgo. Yo en lo personal no lo hago y mucho menos veo en esas personas que salen en televisión y que sacan una carta y en base a esa carta ya le dicen toda una historia a la persona, ¿no? Eso es muy arriesgado, muy arriesgado eso. Se necesita un conjunto de cartas porque las cartas pueden hablar por sí solas, sí, pero en realidad lo que habla es el conjunto de cartas. Y esto creo que es importante aclararlo porque mucha gente dice, si yo voy con un lector y luego voy con otro lector, ¿me van a decir o me van a salir las mismas cartas? No, no te van a salir las mismas cartas, obviamente. Por la teoría por las probabilidades van a cambiar. Entonces tú vas a seleccionar unas cartas con un lector y luego vas a seleccionar otras cartas con otro lector. Pero si los dos lectores son buenos, en esencia la lectura debe de decir básicamente lo mismo, con algunas variantes quizá, pero la lectura, repito, si los dos lectores son buenos, deben de decir básicamente lo mismo. No puede ser que uno te diga una cosa y otro te diga una cosa totalmente diferente. En esencia, porque lo que cuenta es el conjunto de cartas, te van a estar hablando de lo mismo. ¿A ti te pasó alguna vez, José, mientras tú estudiabas, que asistieras con dos personas distintas, a lo mejor a que te leyeran las cartas y que dijeras, wow, o sea, los dos coinciden? Sí, por supuesto, muchas veces. O sea, muchas veces. Yo en aquella época me acuerdo que estaba yo sin trabajo y y me acuerdo que tenía yo mucho la necesidad de recurrir a las cartas porque yo presentaba solicitudes. En aquella época no era por internet ni nada, sino que tú tenías que ir y te entrevistas y lo clásico, ¿no? Entonces yo siempre tenía la inquietud de voy a conseguir un trabajo, será un buen trabajo para mí, etcétera. Y afortunadamente para mí, en todos los casos, fui con varios lectores, todo el mundo me decía, ten paciencia, vas a encontrar un trabajo. Inclusive muchos me llegaron inclusive hasta decir en qué área iba yo a trabajar, en qué tipo de trabajo iba yo a tener, etcétera. Pero todo el mundo coincidía en que yo no me desesperara y que finalmente iba yo a conseguir un trabajo. Y así fue. Ok. Quiero aprovechar a hacer un paréntesis para quienes están conectados. Pero si quieres hacer una pregunta, si tienes una duda, una curiosidad particular que le quisieras preguntar a José sobre el tarot, es excelente momento. Escriben en el momento que quieran sus preguntas y aquí las leemos y José con mucho gusto las comparte. José, entonces si una persona te quiere visitar para una Sí, lectura, sí.
¿qué nos recomiendas? ¿Tenemos que hacer algo en especial? Como decías, bueno, ir tranquilos, tener muy en claro el tema, no andar divagando en mí, sino tener como muy claro qué es lo que quieres consultar. ¿Alguna otra cosa más? No, nada más que el día que vengan a la lectura, pues estén tranquilos, estén serenos, y como tú dices, ya tener por lo menos una idea de qué es lo que quieren obtener de esa lectura. Eso es muy importante. ¿Qué es lo que yo deseo obtener de esa lectura? Porque si tú sales de esa lectura y no obtuviste lo que quisiste, pues esa lectura no funciona para ti. Entonces siempre es importante que tú sepas y que se lo digas al lector. A mí lo que me interesa es esto. Quiero saber si hay posibilidades. Yo acabo de terminar con mi novio, por ejemplo, una chica que quiere consultar, acabo de terminar con mi novio y quiero saber qué posibilidades tengo de que haya una reconciliación. Entonces, ese es el tema que le preocupa y esa es la respuesta que tú debes de dar a la persona a través de la lectura. Si no lo logras hacer, pues no hiciste una buena lectura. Ok. Si la persona... Muy bien, yo ya estoy Hecho. pensando mis temas. Si la persona debe ¿Y salir satisfecha. debe ser un solo tema por No, consulta? no, pueden, yo siempre les digo, planteen los temas que sean, aunque generalmente giran alrededor ya sea de la salud, de la pareja, del dinero, del trabajo, son los temas más recurrentes, ¿no? En el caso de las mujeres, lo más común es el tema de la pareja, en el caso de los hombres es el trabajo, el dinero, etcétera. Entonces, cada quien tiene los temas que le preocupan, pero pueden ser varios temas. Nada más que la lectura va a reflejar el tema que sea más importante para la persona. Eso es algo que yo también he notado. O sea, tú puedes plantear varios temas, pero el tema predominante va a ser generalmente el tema que sea más importante para la persona en ese momento de su vida. Eso es indudable. ¿Cuánto tiempo dura una lectura de tarot contigo, José? Es una hora, es decir, primero hago una lectura una vez que ha planteado la persona el tema o los temas que quiere tratar, hago la tirada general. Y si la persona no quedó conforme o tiene dudas, entonces pasamos a la sección de preguntas y es ahí donde ya se seleccionan cartas específicamente para la pregunta que la persona quiere saber. Regresando al tema de la pareja, por ejemplo, si la persona, si la lectura dice que hay muchas posibilidades de que haya una reconciliación en la pareja, tal vez la chica quiera preguntar, bueno, y realmente, ¿y si regresamos, esa relación va a ser buena para mí o no va a ser buena para mí? Entonces ahí se escogen otras cartas y entonces ahí ya se puede ver si realmente esa reconciliación va a ser positiva para ambas personas o va a tener problemas. A ver, te hacen una pregunta. Gracias, Berito. Dice, ¿qué tan acertado es cuando se le hace una consulta por llamada? Porque por todo lo que escuché es importante estar bien, estar tranquilo y pues por llamada uno te puede decir estoy tranquilo, pero que en realidad no sea así. Gracias, Vero. Sí, normalmente yo les pido a la persona cuando me hacen una cita por teléfono que estén en un lugar en donde estén tranquilos, por lo menos durante una hora, que no haya interrupciones. Y segundo, como te digo, si la persona puede seleccionar sus cartas, casi es lo mismo que si es una lectura presencial, aunque por lo general siempre es mejor la lectura presencial que la lectura por teléfono, porque hay una intercomunicación de energías entre el lector y el consultante, que es muy importante eso. Es muy importante esa conexión, digamos, a nivel energético, que también se puede dar por teléfono, pero a veces es más fuerte cuando es presencial. Pero lo que es esencial es que la persona, al menos para mí, es mi punto de vista, seleccione sus cartas. Y por ejemplo, si ahorita lo estuviéramos haciendo por llamada, ¿cómo, o sea, las muestras o mandas un archivo o cómo es que la persona lo selecciona? Manda un pequeño diagrama en el cual están las identificadas cada una de las cartas y yo en mi mesa de trabajo tengo las mismas cartas y tal forma que la persona me va diciendo por fila y por número. Me dice de la fila A, por ejemplo, yo quiero la carta número 7 y yo la saco de mi mesa y entonces así vamos juntando las cartas una por una, de tal forma que la persona puede seleccionar con su propia energía sus propias cartas. Para mí esa es la mejor forma de hacer una lectura por teléfono. A mí me han leído por teléfono y que no ha habido un proceso de selección,
y ha habido veces en que las personas me dicen, no veo claro en realidad, no te puedo dar una lectura clara porque no lo veo claro. Y yo siento que es debido a que yo no pude seleccionar mis cartas, ¿no? Pero si la persona puede hacerlo en una lectura telefónica, te aseguro que el tema va a salir, o sea, el tema que le preocupa al consultante va a salir y la respuesta también. ¿Dónde haces las lecturas, José? Bueno, yo tengo una habitación habilitada aquí dentro del departamento donde yo vivo y está especialmente Okay. hecho para eso. Tengo mi mesa, tengo mi mantel, es decir, mis cartas están ahí, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso tiene importancia cuando tú haces una lectura, porque no es lo mismo leer en tu lugar a que tú vayas a hacer, porque yo tampoco hago lecturas a domicilio, no me gusta, ¿entiendes? Porque no sé qué energía hay en el lugar, no sé qué interrupción puedan haber en el lugar, entonces yo puedo garantizar que en el lugar donde yo hago mis lecturas va a haber silencio, va a haber paz, y sobre todo está rodeado de un ambiente tranquilo, sereno, y eso es muy importante para que haya una buena lectura. Yo les aconsejaría a las personas que quieran irse a una lectura que vayan con un lector, que vean que es una persona serena, que expresa bien sus ideas, etcétera. Porque si es una persona que tiene caos interiormente en su mente, difícilmente también va a poder dar una buena lectura a la persona. No estoy hablando en general. Que la persona que lee debe de estar centrada, debe de estar equilibrada emocionalmente. Entonces, José, en una lectura, digamos, tú como lector no le das consejos al consultante, simplemente interpretas lo que sale. Sí, a menos que el consultante me diga, quiero que el tarot me dé una recomendación o un consejo. Y entonces yo específicamente le digo, ok, vas a seleccionar unas cartas y vas a pedirle que te dé un consejo con respecto al tema que tú estás pensando. La persona selecciona las cartas y en base a las cartas que salgan, yo le digo, este es el mensaje o esta es la recomendación o el consejo que te dan las cartas del tarot. Si no viene de mí, sino que viene de las cartas. Oye, cuando llega una persona que ya tiene en la mente el tema que quiere tratar a través del tarot, Sí. ¿te ha tocado que ya lo tengan claro pero que no te lo quieran decir? O sea, que sea como que les dé pena y que no te lo quieran compartir, o en realidad sí te tienen que decir, vengo por esto, José. Yo sí prefiero que me lo digan. Ha habido personas que llegan y me dicen, no, pues a ver qué sale. Entonces, a mí no me gusta leer así. Claro que no le digo a la persona, no le voy a leer, pero le empiezo a decir, bueno, a ver, vamos a especificar un poquito, vamos a ver qué temas o qué situaciones estás pasando en tu vida actualmente, digamos, cuáles son los temas que tú sientes que quieres de alguna manera que se traten. Se trata de que haya un poquito más de información, ¿entiendes? Porque eso de que a ver qué sale, pues el tarot es tan amplio que puede salir muchas cosas, pero al final no van a ser de utilidad para la persona. Por eso es importante que la persona defina qué es lo que quiere saber. Si la persona no sabe qué quiere saber, pues difícilmente el tarot va a dar una respuesta. Es como si tú entras a buscar algo en Google y no No sabes qué sabes qué quieres buscar, buscar. pues obviamente no vas a encontrar nada, ¿no? Así es, así es, Es lo mismo. así es, José. Es la misma, o sea, es muy claro ese concepto. Yo cuando la gente no entiende, yo les digo, usted no entra a Google sin saber qué es lo que quiere saber, usted teclea algo que quiere saber y Google le da una respuesta. Así es, lo mismo sucede con el tarot y a veces eso la gente no lo entiende, piensa que es una cosa así como que mágicamente va a dar respuestas a todo lo que la persona necesita saber y no funciona así, no funciona así el tarot. Te digo, el tarot hay que ver que tiene su origen en los oráculos antiguos y allí la persona tenía que llevar muy clara la idea. Por ejemplo, un conquistador como Alejandro Magno, quiero saber cómo me va a ir en esta batalla, quiero saber si la voy a ganar y cuál va a ser el resultado final. Punto. Muy específico, Concretos. muy concreto, muy concreto. Y mientras más concreto sea la pregunta, más concreta va a ser la respuesta. Eso te lo aseguro. Ok, pero es bueno saber y te agradezco que lo menciones, que a lo mejor ibas con una idea y si tienes otra duda, que se vale decírtelo ahí mismo de, ok, me gustaría tener un consejo respecto a esto, me gustaría saber, o sea, yo creí que era así como, ya gastaste tu pregunta y ya no puedes hacer otra, o sea, no es así contigo en la lectura. Creo que haya lectores así tan cerrados, no todos te dan la opción de preguntar
algo que se te ocurra en el momento o que haya surgido de la lectura general y no entendiste bien. Entonces, sí, uno tiene que estar abierto para responder cualquier tipo de tema, ¿no? Sí, definitivamente sí. Pero en general la mayoría de las personas como que ya tienen algo que les preocupa. Claro. La mayoría, la gran mayoría, ¿no? Y eso es bueno porque te digo, eso ayuda a que la lectura sea más clara. Wow. Wow, me parece muy interesante como una herramienta de autoconocimiento para las personas que nos van a ver, que se va a quedar grabado. Si tienes inquietudes, pues yo voy a dejar el teléfono de José para que lo puedas contactar, le puedas mandar un WhatsApp, le digas te vi en la entrevista con Pris Vallejo. Si solo le quieres preguntar alguna duda personal como para ver si te animas a la lectura o no, pues que lo hagas directo con José. Si ya te decidiste, pues para que le llames y hagas tu cita. Ya sabes que puede ser, si estás en Cancún presencial y si estás fuera de Cancún, se puede hacer por teléfono. Ya explicó José cuál es el protocolo para esto. Y bueno, José, pues yo quiero agradecerte mucho tu tiempo. Tengo una duda curiosa. Quiero Sí, saber si antes de que tuviéramos nuestra entrevista, tú, sí. por ejemplo, que estabas un poco inquieto, esta clase de cosas las decidas así, o meditando, o te tiras las cartas, como a ver si lo hago o no lo hago. No, para nada. O sea, yo cuando una persona me quiere consultar sobre alguna cosa, yo dejo mi mente abierta, ¿no? Es decir, no es que yo me programe exactamente lo que voy a decir o lo que voy a hacer, sino que en base a lo que me vayan preguntando, yo voy respondiendo. Y no tengo un script ya escrito de lo que voy a decir, ni mucho menos, ¿no? En este caso, pues tampoco me preparé así demasiado como para decir solamente limitarme en ese aspecto, ¿no? Sino que más bien quería yo hablar en base a la experiencia que yo tengo y a las vivencias que yo he tenido a través de mis lecturas, que pues afortunadamente han sido muchas a lo largo desde que me dediqué a leerlo comercialmente, han sido muchas las lecturas y eso es algo que también le recomiendo a las personas que quieran iniciar en el estudio del tarot, es decir, que empiecen leyéndose las cartas primero a sí mismos y después a quizá algunos familiares, algunos amigos. Lo primero que tienes que hacer cuando quieres aprender es aprenderte el significado de todas las cartas, cosa que no es nada fácil, déjame decirte, ya desde ahí empieza una gran dificultad. Y ya después empiezas a ver la interacción entre las cartas, que también no es nada fácil. O sea, estudiar el tarot realmente lleva bastante tiempo y es un estudio complicado. O sea, no es fácil hacer una lectura de tarot. Aunque tú sepas el significado de todas las cartas, tú puedes hacer una tirada, no sabes ni de qué hablar, porque no entiendes cuál es la correlación entre las cartas. Entonces, ¿Tú das eso clases? no me he decidido a dar clases porque ahí ya necesitas estructurar un curso y hacerlo de determinada forma, ¿no? Entonces no me he decidido a hacer eso, ¿no? Pero sí, a las personas que empiezan, pues puedo darle consejos en base a mi propia experiencia, como muchos otros me lo dieron a mí en su momento, ¿no? Así es. Pues yo voy a hacer el comercial para los que se están conectando. Quiero que sepan que José no solo lo pueden buscar para el tarot terapéutico, lo pueden buscar si les interesa tener regresiones, estar en este estado no, creo que era diferente, ¿no? Regresiones a vidas pasadas e Sí, hipnosis. Hipnosis como para autoprogramarte, como si tienes algún vicio que no puedes dejar, si traes alguna situación emocional que necesitas, digamos, como reprogramarte, él, él maneja todo esto, que me parece bien importante, porque al final somos el reflejo en lo exterior de toda la carga emocional y de todos los pensamientos que nos acompañan día tras día, más lo familiar que venimos arrastrando, ¿no? Entonces, yo se los presento, José está aquí en Cancún y de verdad es un hombre que tiene muchos años en esto, eh, transmite una tranquilidad muy grande. Tengo una amiga muy querida que lo fue a ver hace poco y me dijo, wow, qué tranquilidad, qué grata experiencia. Así que José, yo te agradezco tu tiempo, tu profesionalismo y bueno, si alguien más quiere preguntar algo, adelante y si no, para mí sería todo para que podamos cerrar. A ver, aquí leí.
Ya un mensajito. Mujeres conectando. Excelentes en vivos de Pris Vallejo y excelentes invitados. Felicidades y gracias por y al invitado a compartir su conocimiento y expertise. Muchas gracias, Lau. Muchas gracias. Espero que lo veas completo porque te acabas de conectar y ya nos vamos a ir. ¿Algo con lo que quieras cerrar, José? Pues nada más aquellas personas que sientan cierto miedo a acercarse a una lectura del tarot, yo les invito a que lo pierdan y que se atrevan a hacerlo, porque la verdad la experiencia que se van a llevar les va a sorprender, ¿no? Es increíble, el tarot tiene su magia interior también, ¿no? Que muchas veces, a pesar de que los que tenemos ya ciertos años de experiencia leyendo, a veces nos sorprende el tarot con cosas que no sabíamos, nos hace ver aspectos de la lectura que no conocíamos, etcétera. Sí, el tarot tiene su magia, entonces aquellas personas que no se atrevan, atrévanse porque les aseguro que la experiencia va a ser agradable y sobre todo va a ser de mucha utilidad para su vida actual, ¿no? Va a ser una sesión de autoconocimiento, una sesión en la cual van a conocer quizás aspectos de su vida que no conocían, etcétera. Es algo que realmente puede tener una utilidad muy grande en la vida de una persona. Pues muchísimas gracias, José. Te mando un abrazo muy grande. Gracias por tu tiempo y por compartir tus conocimientos. Igualmente, un saludo a ti y a todos tus escuchas. Que les vaya muy bien a todos. Suerte. Muchas gracias, muy buenas noches. Dejo la entrevista arriba, por favor, compártanla. Bonita noche. Gracias, José. Hasta luego.